La cruz de Cristo. Óyeme, la cruz de Cristo. Ay, la cruz de Cristo, cómo a través de los tiempos el mundo le ha dado vuelta a la cruz de Cristo. ¿Sí me entienden? A través de los años, desde los tiempos del Señor, desde los tiempos de Cristo, bueno, de Pablo, vamos a poner desde los tiempos de Pablo, bueno, del Señor, la gente ha tratado de evadir, ha tratado de salirse por lo más fácil para no padecer por la cruz de Cristo. Y tiene sus motivos, no válidos, pero tienen sus motivos, porque la cruz de Cristo significa ¿qué? Renunciación. La cruz de Cristo. Ay, 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 qué tema. ¿Qué tema nos estamos metiendo, hermanos? La cruz de Cristo. No crean que esto es moderno, de que quieran evadir la cruz de Cristo. Desde el tiempo antiguo, la gente no quería padecer por la cruz de Cristo. Y vamos a verlo con la palabra de Dios, vamos a verlo con las Escrituras, la Biblia. Vamos a ver, dice, la cruz de Cristo, enemigos de la cruz, Filipenses 3, 17 y 18. Filipenses, repetimos, Filipenses capítulo 3, vamos a buscar todos en nuestras Biblias, Filipenses capítulo 3. Versículos 17 y 18. ¿Ya lo tienen? Leemos de esta manera la palabra de Dios. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que haciendo vieren como nos tenéis por ejemplo, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a leer el 18. Cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno. El apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de los filipenses, dándoles a entender cómo tenían que imitar al hombre de Dios, cómo tenían que imitar al siervo de Dios por su vida. Él conocía su vida. Pablo había hecho una renunciación en su vida para servir a Cristo, para servir al Señor, para renunciar, para despojarse de las cosas del mundo, para estar en la vista puesta en el Señor Jesucristo. Él tenía su mirada puesta en el Señor. ¿Sí le pueden bajar un poquito al micrófono, por favor? Él tenía su mirada, ahí está bien. Él tenía su mirada puesta en el Señor. Él tenía su mirada puesta en Cristo. ¿Y qué entendemos nosotros con eso? ¿Qué es poner tu mirada en Cristo? ¿Qué es poner tu vista en el Señor? ¿Qué significa eso? ¿Qué estamos diciendo nosotros cuando decimos, hey, el apóstol Pablo puso su mirada en el Señor? O sea, que estaba imitando la vida del Señor Jesús. Y ustedes saben cómo fue la vida del Señor Jesús. ¿Conocen la vida del Señor Jesús? ¿La conocen o no la conocen? Una vida de renunciación. Una vida que dejó las cosas del cielo para venir a la tierra, y aún estando en la tierra renunció a las cosas materiales para vivir así en este mundo. Acuérdense que decía que las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. La renunciación, y el apóstol Pablo había puesto su mirada en él, y decía de esta manera:
hablando, dice, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre. Aman las cosas materiales, las cosas de esta tierra. Por eso dice, su gloria es en confusión, que sienten lo terreno. Y tal vez nosotros, y quiero enfocarme a los que ya tenemos algún tiempo en la iglesia, quiero enfocarme a los que ya tenemos algunos años en la iglesia. A veces llegamos con una mirada firme, con deseos de ser mejor, con deseos de alcanzar, de llegar a metas espirituales. Y no me van a dejar mentir ustedes en esto. Y con el transcurso del tiempo, cuando logramos alcanzar algunas cosas, la mirada se va desviando poco de lo que habíamos comenzado a ver tan hermoso, y ponemos y nos fijamos metas materiales y nos fijamos cosas aquí en la tierra, y eso hace que se desvíe el sentimiento del hombre de Dios. A lo mejor nos empezamos a acomodar en las cosas, en lo terreno, y ya nuestra vista no es igual. Nuestra mirada no es la misma, porque nos hemos acomodado en las cosas de esta tierra. Mucho cuidado, porque el hombre de Dios no puede dejar de estar renunciando cada día con la ayuda de Dios. Tenemos que estar renunciando con la ayuda del Señor. No crean los jóvenes de que, ya renuncié. No, toda la vida hay que renunciar. Hay que enamorarnos de la cruz de Cristo. Hay que enamorarnos de la cruz del Señor. Y la cruz del Señor significa renunciación. Vamos a verlo más adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice aquí las Escrituras: el que no toma su cruz. Mateo 10, 37 al 39. Vamos a empezar a escudriñar más y a profundizarnos un poquito más en este tema de la cruz de Cristo. Mateo capítulo 10. Mateo 10. 37 al 39. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Qué palabra del Señor, ¿no? Qué palabra del Señor. Oigan bien: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esa es la cruz de Cristo. Esa es la renunciación que debe de tener el hombre de Dios. Y a veces por papá y por mamá, o por mi hijo o por mi hija, por mi hermano, por mi pariente, no queremos renunciar a eso para seguir la cruz de Cristo. Se nos hace difícil renunciar, y ya estamos aquí en la iglesia, pero a veces no queremos renunciar a eso para salir a otro lugar o estar en otro lugar predicando el evangelio de Jesucristo. Y eso no puede impedir que el hombre de Dios salga para cualquier lugar a predicar y hablar de Jesucristo. Miren lo que dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tenemos que tomar la cruz del Señor. Tenemos que tomar la cruz de Cristo para poder ser dignos del Señor. Tenemos que renunciar. En nuestra vida tiene que haber renunciación, aún de nuestra vida, de nuestra familia, papá, mamá, hijo, hija, de mi vida personal. Tengo que renunciar para que pueda decir yo que mi vista está puesta en el Señor,
para decir yo, hey, tengo mi blanco perfecto que es Jesucristo. Y a veces nosotros decimos, oh, mi blanco perfecto es Jesucristo. ¿Sabes lo que es el blanco perfecto? ¿Sabemos lo que es mirar el blanco perfecto? Es Jesucristo, es imitar la vida de Jesucristo, es imitar la vida del Señor. Eso es mirar el blanco perfecto. Porque si tú te desvías de la doctrina de Cristo, dejas de mirar al Señor Jesucristo, dejas de ver el blanco perfecto. No, yo no puedo despojarme de esto porque esto es parte mía, esto es mío. Y no lo quieres dejar, no quieres dejar, no quieres renunciar porque es tuyo. Pierdes la mirada del blanco que es Cristo Jesús. Pónganse eso en su mente. Hey, cuando anden aquí en el camino haciendo una cosa y dices, no, yo creo que yo no puedo renunciar a esto y lo otro. ¿Sabes qué? Tu mirada se está perdiendo. Estás dejando de ver al blanco perfecto porque Cristo renunció al cielo para venir a la tierra. ¿Y nosotros no vamos a renunciar por el Señor? Esa es la cruz de Cristo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No crean que solamente es venir y poner una firma, ya me vestí de blanco. No, hermanos, hay que renunciar mucho a nuestras vidas para vivir como vivió el Señor. Como dice nuestro esfuerzo, ser cristiano es ser semejante a Cristo. Wow, cómo nos falta para llegar a esa altura, a ese nivel, hasta que lleguemos, dijo el apóstol Pablo, a la plenitud de Cristo, a la altura de la plenitud de Cristo, como le dijo a los efesios. Y hay que llegar, hay que estar allí con la ayuda del Señor, pero hay que renunciar. Y dice el último verso, el que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. No vengas a la iglesia a querer acomodarte, porque vas a perder tu vida, la vas a perder. Pero el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Y lo podemos ver en dos maneras. El que pierde su vida aquí, esta vida la pierde, va a encontrar la vida eterna. Y el que pierde su vida, el que renuncia a su ser, va a encontrar vida espiritual. ¿Sí me entienden o no me entienden, hermanos? Hay que renunciar. ¿Quieres ser más hombre de Dios? Tienes que renunciar. Tienes que despojarte del yo, de esa persona que te ha tenido atado por años viviendo en el pecado, viviendo en las cosas de este mundo. Tienes que renunciar, mi hermano. Así es la vida del hombre de Dios. Pablo hizo un cambio en su vida. Cuando lo llama Jesucristo, renunció todas las cosas que tenía por ganancias. Él ha reputado pérdidas por amor a Cristo. ¿Esa es renunciación? Eso es renunciación. Pero nosotros todavía, a veces hay cositas que nos siguen atando y no nos hemos quitado cositas del mundo que siguen en nuestra vida. Y pensamos, no, yo así soy de esta manera. Tú puedes cambiar porque Cristo es poderoso. No limitemos el poder de Dios, no limitemos el poder de Jesucristo. Y hay que tomar esa cruz de renunciación. A veces esa cruz se hace un poco pesada, pero cuando estás enamorado de Cristo, vas a pasar con alegría, con gusto, porque hay procesos en el camino. Sí los hay procesos. Van a ser procesos, o va a haber procesos que te van a hacer llorar en el camino. Sí los va a haber. Cristo nunca ofreció un camino que estuviéramos abajo de arcoíris y eso, y un camino lleno de flores. No, va a haber procesos, dijo Jesucristo. Sí va a haber procesos,
a haber espinas, va a haber dolor, pero el gozo, la satisfacción de que vivimos con Cristo. Por eso, joven de la iglesia, cuando estés en un proceso difícil, de angustia, no te sientas mal. Esa es parte del camino, es la renunciación, y eso te va a formar la figura que debes de tener con la ayuda de Dios. Te va a hacer un hombre de Dios más fuerte, con la ayuda del Señor. Estás allá en otro lugar, porque yo sé que aquí están muchos que no son de aquí de Covina, y aún estando aquí en Covina todos vamos a pasar cosas difíciles, pero a veces te sientes allá alejado en otro lugar, en otra parte. No te preocupes, ahí está Cristo, ahí está el Señor. Pero hay que renunciar con la ayuda de Dios. Vamos a ver el siguiente verso rapidito porque el tiempo pasa. Es potencia de Dios. Primera de Corintios 1, 17 y 18. Primera de Corintios 1. Miren este verso. Qué interesante está. Primera de Corintios 1, 17 y 18. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros es potencia de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Qué linda escritura. Cómo me gusta este verso, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Esta parte, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Palabras tan grandes. No se necesita elocuencia, no se necesitan palabras doctas, como decía el apóstol Pablo, de humana sabiduría. No se ocupa eso. No se ocupa eso, elocuencia. Óyeme que yo, un tremendo para hablar y para expresarme, para dirigirme al público, qué tremendo. No es eso, no es eso. Su doctrina es humilde. Su doctrina es sencilla, llena de renunciación. Es todo lo que se ocupa, renunciar, ser humilde, ser sencillo. A lo mejor no hablando como una persona elocuente o una persona catedrática. Marvin, no te dé risa. Es que Marvin es muy elocuente para hablar, pero está jovencito, pero él siempre ha hablado así. Pero no se necesita las doctas palabras de humana sabiduría. Se necesita hablar de una forma espiritual, como decía el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que se ocupa, hermanos, en cada uno de nosotros. Por eso dice, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Cristo, cuando anduvo hablando, no, sencillo, pero palabras que toquen, palabras que lleguen al corazón, enseñando con su vida, enseñando con su ejemplo, enseñando con su manera de vivir. Esa fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida del apóstol Pablo, una enseñanza de cómo vivió y cómo Dios lo usó. No en palabras de sabiduría, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Quién entiende esta renunciación? A cualquiera le hablas que tiene que renunciar padre, madre, familias, casas, terrenos y todo. Oye, ¿qué es eso? Es locura, pero para nosotros es potencia de salvación. Para nosotros, los que nos salvamos, los que hemos entendido el llamado, los que hemos entendido el discipulado de Cristo, los que hemos entendido la renunciación, para nosotros es gozo la palabra de la cruz de Cristo. Pero el mundo no lo entiende. Háblale al mundo de la cruz de Cristo,
Háblale al mundo de la renunciación y todos buscan una salida. No, eso no significa eso. Claro que significa eso. Claro que significa que tienes que dejar tus cosas materiales para vivir para Cristo. Y el mundo no lo quiere entender. El mundo no lo quiere obedecer. Y ustedes son testigos cuando predicamos en las casas. Qué difícil es que el mundo, la gente, pueda renunciar a lo suyo para servir a Jesucristo. Es locura para ellos porque no lo comprenden, pero para nosotros es potencia de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? El Señor Jesucristo nos ha dado la capacidad para poder entender esto tan hermoso. Y nosotros lo vemos bien natural. Pero esto tuvo que venir del cielo. Esto tuvo que venir de Dios. Esto tuvo que venir de allá del Padre. Y por eso estamos aquí. Por eso dejaste a tu casa, a tu familia. Porque entendiste que lo más grande no es papá, ni mamá, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Entendiste que lo más grande que hay en la tierra es servir a Jesucristo. Y lo hemos entendido, y quiero que sepan que el discipulado es una perla en nuestro evangelio. ¿Qué dicen ustedes? Es una perla, es una bendición haber comprendido todo esto. Porque aquí estamos, y yo les pregunto, ¿nos ha hecho falta algo? No, no nos hace falta nada. Mira qué bien comimos hace ratito, en abundancia comimos. ¿Qué dicen ustedes? En abundancia comimos, hermanos, porque entendimos el llamado de Cristo, porque entendimos el llamado de Dios, porque oímos esa voz gloriosa que le dijo a Pedro, que le dijo a sus discípulos: ven y sígueme. Y aquí estamos por la gracia del Señor. Pero el mundo no lo quiere entender. El mundo no quiere comprender esto, porque se les hace duro renunciar, porque se han acomodado una vida en este mundo y no quieren dejarlo para servir a Jesucristo, y buscan doctrinas fáciles, buscan lugares fáciles donde asistir, ir y venir, y ya su vida normal. No, mis hermanos, servir a Cristo, ver al blanco perfecto, es vivir la vida de Jesucristo. Eso es ver al blanco perfecto. Porque, sí, yo voy a ver a Cristo, pero voy a vivir mi vida. ¿Estarás viendo al blanco perfecto? No, mis hermanos, hay que vivir la vida de Cristo con la ayuda de Dios. Y vamos a ver el último verso rápidamente. Gálatas 6, 11 al 14. Porque el tiempo vuela, el tiempo corre. Oigan estos versos. Gálatas 6, 11 al 14. ¿Ya lo tienen? Gálatas 6, 11 al 14. Dice la palabra de Dios de esta manera: mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Pablo aprendió a renunciar, a crucificar las cosas del mundo. Él aprendió y anduvo predicando la palabra de Dios. En el Asia Menor, en distintos lugares, estuvo predicando la palabra del Señor. Pero había personas que querían judaizar, que querían
que se circuncidaran. O sea que Pablo predicando y otros por ahí queriendo que se circunciden. Mira, qué cosas. Pero dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué les parece? No crean que era por amor a la ley, no era por amor al arte de decir, oh no, tienes que circuncidarte porque la ley, no. Ellos no crean que quieren que ustedes se circunciden por eso. Ellos solamente hacen esto porque no quieren padecer por Cristo. Ser cristiano, en ese tiempo ser cristiano, eran perseguidos. Y padecer por la obra de Jesucristo, había que tener en el alma, en el corazón, la doctrina del Señor. Y mire, el mismo apóstol Pablo, antes de ser apóstol, antes de ser llamado, cómo perseguía a los cristianos. Y otros sufrían, pero entendió el llamado, entendió para qué lo llamó Cristo, entendió el llamado del Señor. Oye, después de estar allá, ahora yo estoy de este lado, pero no me importa padecer por Cristo porque he sido llamado. Qué lindo entender de esa manera. Y esos que quieren que se circunciden, no crean que tanto aman la ley, es porque no quieren padecer por la cruz de Cristo, es todo. No les gusta padecer y quieren gloriarse nomás en ustedes, en la carne. Imagínense, como dice aquí en el versículo 13, para gloriarse en vuestra carne. Es todo lo que querían ellos. No querían padecer por la cruz de Cristo. O sea, como les dije cuando comenzó la clase, desde los tiempos del Señor, desde los tiempos del apóstol Pablo, la gente no ha querido padecer por la cruz del Señor. Esto no es nada nuevo, pero los que hemos entendido, los que hemos comprendido el llamado de Dios, los que hemos entendido el llamado de Jesucristo, estoy hablando con ustedes porque si están aquí, han entendido el llamado de Dios. Si están aquí, es porque Cristo les ha hablado. Si están aquí, es porque Cristo los ama. Si están aquí, es porque vamos caminando rumbo al reino de los cielos. Claro que sí, claro que sí. Nosotros, vamos a dejarlo de afuera, nosotros que hemos conocido esta doctrina tan grande, que hemos conocido la cruz de Cristo, hay que vivir en ella. Enamórate de ella. Enamórate de la cruz del Señor. No importa que llores. No importa que sufras. No importa que veas espinas. No importa que veas piedras. Esa es la cruz del Señor. Pero vale la pena. Porque Cristo la cargó. ¿Verdad? Vale la pena. Entonces, no importa el proceso, hermanos, no importa por lo que tengamos que pasar. Lo importante es que en el día final estemos con Cristo, con la ayuda de Dios. No te desanimes, nunca te desanimes. Es la cruz del Señor, la renunciación, pero qué linda es. Qué hermosa es cuando le tomas sabor. Qué hermosa es cuando le tomas la figura a la cruz del Señor y entiendes lo que vale la cruz de Cristo. Entonces hay que renunciar a todas las cosas para estar en el servicio del Señor, para estar con Cristo. Y entonces viviremos más enamorados de esa cruz gloriosa. Que Dios reciba la gloria.